contento y emoción por este evento que han organizado y por todas, sin excepción, las intervenciones que ha habido a lo largo del día de hoy. De verdad que me voy bastante esperanzado y con mucho ánimo, con mucho entusiasmo con este baño extraordinario de poder popular que ustedes nos han brindado el día de hoy acá. Y precisamente de poder popular, como se ha hablado tanto de él aquí el día de hoy, yo quisiera simplemente añadir a todo lo que se ha dicho un poco desde la experiencia que nosotros hemos tenido también como movimiento de base, movimiento de batalla social Punta de Lanza, que hemos tenido acción en todo lo que es la zona de Guarenas, Guatire, incluso hacia Caucagua, etcétera, en años anteriores, y también desde todos nuestros procesos de investigación en el área económica y en otras áreas, en las ciencias sociales, hemos llegado a la conclusión de que evidentemente, y no es nada nuevo por supuesto, y es sabido de todos ustedes acá, el principal obstáculo para que se desarrolle el Estado comunal y el poder popular es obviamente el Estado burgués, el poder constituido. Y esa es una contradicción histórica que va mucho más allá de la contradicción clásica entre la lucha de clases convencional entre burguesía y proletariado, o entre capital y trabajo, porque abarca también todo el tema del Estado, que todos sabemos pues es, desde la lógica burguesa, desde la lógica del capital, el Estado no es más que un agente de ese mismo capital que está allí instituido para favorecer el desarrollo y la acumulación de riqueza de esos mismos factores burgueses. Y eso es una realidad, que es un proceso, que es un fenómeno que trasciende las ideologías, porque es una realidad concreta, es un hecho objetivo. Ahora, ¿cómo construir? Eso es un poco también como el problema que tenemos, o la enorme contradicción de hacer una revolución en paz y en democracia. Ya Lazo lo planteaba cuando habló de la escisión entre el marxismo, entre construir la revolución hacia un comunismo, hacia una lucha de clases verdaderamente, o vía socialdemocracia con reformas institucionales, reformas constitucionales que te vayan llevando en paz y en democracia hacia la construcción de ese socialismo y más allá hacia el comunismo, que es el objetivo final que en todo caso tendría todo esto, ¿no? Que es en definitiva la felicidad del ser humano, esa fraternidad, esa confraternidad, esa comunión, ese amor al prójimo, ese compartir, una lógica más del compartir lo común, los bienes en común, que la lógica del repartir, ¿no? Del apropiarse en lo personal y en lo colectivo, bien sea como formas burguesas o como formas alternativas que también terminan en las lógicas de la apropiación. Así que, siendo el Estado burgués el principal obstáculo a vencer, evidentemente que toda esa lucha aguerrida que se ha planteado aquí el día de hoy, incluso esa violencia partera de la historia, es inevitable que ese conflicto, que isa confrontación, más pronto o más tarde, termine de llegar y termine de resolver las contradicciones acá en nuestro país. Y yo siempre lo voy a decir, como la comuna viene desde los territorios, el Consejo Comunal es desde el territorio, desde lo local, obviamente el principal obstáculo que se opone a la comuna y al Consejo Comunal es el alcalde. En cualquier territorio, el alcalde es el agente de ese Estado burgués, sea del color que sea y sea de la ideología que sea, detenta unos intereses y tiene una condición, tiene un rol dentro de un sistema que le determina su propia lógica y su propia acción. Entonces, cuando hemos planteado acá, yo he escuchado voceros muy importantes, el vocero de la Marcha Campesina, extraordinario, indiscutiblemente que efectivamente se han cometido errores, y se dice mucho que la culpa también es de los propios consejos comunales, del propio poder popular, que recibió cualquier cantidad de recursos a lo largo del chavismo y que despilfarró esos recursos. Yo soy de una opinión contraria, o por lo menos no tan así. Yo considero que el problema es que el Estado burgués infiltra o penetra las estructuras del poder popular, y que realmente la toma de decisiones, muchas veces en las vocerías que se eligen, incluso en un proceso de aparente elección, igual que los procesos de democracia representativa burguesa, son ejercicios de aparente elección, porque en realidad no hay mucho de dónde elegir, pues son opciones ya preestablecidas, ¿no? Y eso lo sabemos, es la democracia representativa de partidos, es un ejercicio ritual eleccionario que realmente no conduce a una soberanía popular
ni a un verdadero protagonismo popular. Entonces muchas veces los voceros, que son los amigos del alcalde, son los que quedan ejerciendo los cargos de vocería en las estructuras del poder popular. Y como el pueblo, que no es pendejo, y aquí se ha dicho, y yo coincido con eso, sabe que esos carajos son guapos y apoyados, muchas veces no se enfrentan a ellos porque saben que por detrás se están enfrentando contra el poder de un Estado constituido, de un alcalde, de un gobernador y más allá, de un ministro, de un militar, de un general, etc. Y por supuesto también de todo un poder local, económico, de burguesía, ¿no? Terratenientes, finqueros, etc., que están aliados con esos factores de poder. Entonces, lógicamente, cuando llegan los tractores, o cuando llegan los recursos, o cuando llega lo que llega y es controlado en manos de ese tipo de vocería. Y no es de extrañar entonces que eso termine utilizándose para beneficio propio, para uso particular, vendido en un mercado secundario, convertido en chatarra, etc. En pocas palabras, hasta que el poder popular no tenga dos factores fundamentales, que son autonomía en la toma de decisiones, y eso no se ha logrado acá todavía en la Revolución Bolivariana. El poder popular no tiene autonomía en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque cuando la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanos, que es la máxima instancia de decisión del poder popular, del Consejo Comunal, que es la célula fundamental del poder popular, por lo menos en la estructura jurídica como la tenemos establecida hasta ahora, cuando toman esas decisiones, dicen, bueno, estos son los proyectos, ¿no? Si es que lo hace la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanos, pues normalmente lo hacen esos 3 o 4 voceros que están allí muchas veces entronizados allí, ¿no? O que se han apoderado del Consejo Comunal. Bueno, cuando presentan el proyecto que presentan se lo tienen que presentar a una instancia que los tutela, es decir, siempre hay una instancia del poder constituido o del Estado burgués que tutela, hay un tutelaje sobre el poder popular. Y es el que decide, bueno, este proyecto sí va, este proyecto no va. Y eso estamos hablando, Ministerio, Gobernación, Alcaldía, Consejo Federal de Gobierno, Presidencia de la República, cualquier instancia del Estado burgués. Son los que deciden, bueno, este proyecto sí va, este proyecto no va. No lo decide entonces la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas. Y la asignación de recursos, cuando un proyecto es aprobado, se hace de manera estrictamente clientelar. Por eso el preámbulo, la exposición de motivos, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que casi nunca se publica junto con la Constitución, la exposición de motivos, allí hay 3 páginas enteras donde el constituyente originario, el de la primera constituyente, condena, critica y razona que una de las funciones fundamentales de esa transformación constitucional es acabar con el clientelismo político. Y que ese es uno de los cánceres más grandes que tiene la República. Eso lo dice la exposición de motivos de nuestra Constitución Bolivariana. Muy pocos de nosotros lo sabemos. Pensamos en para luchar contra la corrupción, contra el burocratismo, contra los vicios, pero el principal vicio es el clientelismo, ese se menciona poco. Y el clientelismo es precisamente eso. El clientelismo es mover tus fichas para que quede electo en un consejo comunal un adepto, un acólito tuyo como alcalde, y luego cuando vengan los proyectos yo le apruebo al que es acólito mío, pero los consejos comunales donde no quedaron mis acólitos yo no le apruebo los recursos ni los proyectos. Y eso es así, como les digo, a todo nivel. Mientras eso sea así, evidentemente, reivindico lo que se ha insistido acá. No se puede pretender que por la vía de contar con el Estado burgués se va a desarrollar el Estado comunal. O el Estado comunal se desarrolla arrebatándole el poder por la fuerza de la lucha al Estado burgués, o construyendo el poder desde abajo, desde cero, por sus propios medios y con sus propias manos. Pero resulta que el proceso de construcción desde abajo, desde cero, del poder popular, con sus propios medios y con sus propias manos, afronta la barrera, muchas veces infranqueable, horrible, con muerte y todo, asesinato y todo, de líderes comunitarios, para impedir por parte del Estado burgués que el poder popular se desarrolle más allá de el payaso del circo, que es la figura en la que han querido convertir al poder popular. Entonces, dicho esto, y lo digo porque no era lo que yo venía a decir aquí el día de hoy, pero lo digo pues al calor y animado por las luchas de todos ustedes. Voy a entrar entonces en el tema de la perversión del comercio por demanda y las ventajas del consumo programado. Yo recientemente publiqué un artículo en 15 y último, los invito a leerlo, ahí están todos los detalles bien razonados de esta propuesta,
Y es simplemente la lógica del comercio por demanda, que es lo que nos está matando con la cadena de distribución capitalista, sobre todo de alimentos y medicamentos, pero principalmente alimentos. Lo que ocurre evidentemente, desde como lo he venido analizando, es que la cadena de distribución capitalista y el sistema de comercio por demanda, el comercio por demanda es el comercio como lo conocemos. Usted entra a una tienda, el comerciante es dueño de un inventario ahí de mercancías que tiene dispuesto en unos anaqueles, él es el dueño, él es el propietario de esas mercancías, porque él las compró, ¿verdad? Y usted llega y sin ningún tipo de planificación previa, usted entra y usted le dice al comerciante, yo le doy tanto dinero y usted me da esta y esta mercancía. Ese es el comercio por demanda. ¿Por qué por demanda? Porque el comerciante abastece en función de la demanda que va obteniendo diariamente, que son todos los consumidores que van llegando a su tienda y le van comprando, ¿no? Esa es distribución por demanda. Ahora, ¿cuál es la perversión de eso en el caso de esta guerra económica? Es la distorsión que se ha originado. La perversión es que precisamente siendo el comerciante el dueño de la mercancía, hace con ella lo que le dé la gana, porque después de todo es su dueño. Es decir, yo veía en programas de televisión hace tiempo cuando han localizado incluso en sectores, en casas particulares, en sectores populares, un individuo que localizaron creo que como con 3.000 cauchos acaparados allí que los tenía escondidos. Le preguntaron a los vecinos, a un montón de vecinos los entrevistaron. Bueno, ¿y qué piensa usted de eso? Ese señor que tiene acaparado ese montón de cauchos ahí dijo, bueno, pero ¿y cuál es el problema? Si esos son sus cauchos. Él compró esos cauchos, él pagó por esos cauchos. Entonces, mientras ese individuo sea dueño de ese caucho, él va a hacer con él lo que le dé la gana, lo va a acaparar, lo va a sacar para Colombia de contrabando de extracción, lo va a quemar si le da la gana, si me haces arrechar, lo quemo. Como están haciendo ahorita, me imagino yo con los huevos. Porque las gallinas no dejan de poner huevos, compadre, eso es a cada ratito. Ahora, o mataron las gallinas, que no creo, porque matarían las gallinas los huevos de oro, ¿no? Porque los productores de pollo no han desaparecido, ¿no? Ahí deben estar todavía las granjas de pollo, el corral y toda esa gente, ¿no? No sé cómo se llaman los grandes gordos pesados del pollo, ¿no? Pero ¿qué están haciendo con los huevos? Los deben estar rompiendo, los que no se pueden llevar de contrabando los rompen. Yo me acuerdo en Brasil, cómo llegó la noticia, hace unos años atrás, de cómo los productores de leche, como no pudieron obtener el precio que querían, o al que aspiraban, llegaron y lanzaron la leche al mar. Lanzaron la leche al mar que los niños de Brasil necesitaban, porque estaban desnutridos, porque necesitaban beber leche. Pero como la perversión capitalista no les daba para obtener el precio que ellos querían, pues destruyeron la producción. Y ese es un comportamiento típico del monopolio. El monopolio destruye producción, destruye sus propios lotes de producción, incluso destruye su propia capacidad instalada, capital, bienes de capital de producción, únicamente porque con eso genera el desabastecimiento necesario para poder lograr la elevación del precio y termina en un círculo vicioso, nada más que obteniendo su plusvalía y su ganancia a partir de la elevación de precio y no a partir del aumento del volumen de producción, que es lo que necesita Venezuela, pero bueno, con un clamor gigantesco. Que esa burguesía, ¿no? Que ahora le han puesto el calificativo de revolucionario, imagínense ustedes, ¿no? Que esa burguesía finalmente se decida, después de 100 años, a invertir, por ejemplo, de los 170.000 millones de dólares que tienen depositados en cuentas bancarias en el extranjero en este momento, que son 20 veces las reservas internacionales de la República, 20 veces en activos líquidos, es decir, haces un cheque o pasas una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito y sacas esa plata. Porque si contamos los terrenos, propiedades, acciones, bonos, joyas, etcétera, que tienen en su poder, llega a 385.000 millones de dólares. En este momento, en propiedad de venezolanos y venezolanas, en activos en el extranjero. Eso documentado y registrado, esa contabilidad, por supuesto, con doble chequeo internacional, con organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Es decir, esas no son unas estadísticas que puede venir el Banco Central e inventarlas. Eso es así. Ese es el dinero que tiene. Si esa burguesía estuviera dispuesta a invertir, después que le has dado, de acuerdo a la teoría clásica económica, todos los incentivos del mundo, el incentivo del tipo de cambio, según la teoría clásica económica, si usted devalúa la moneda, usted está dando un enorme incentivo para la exportación. Porque entonces el que exporta va a recibir más moneda a cambio de cada divisa que ingresa por exportación, vamos a recibir mucha moneda local porque está muy devaluada la moneda y eso es un enorme incentivo para exportar. Bueno, eso será en China, en Estados Unidos y en Alemania, pero aquí en Venezuela eso no se cumple, ni se va a cumplir, ni se ha cumplido jamás. Porque aquí tenemos en este momento el tipo de cambio más competitivo del mundo, bajo esa lógica. Nosotros tenemos la moneda más devaluada del planeta, reconocido por el propio Fondo Monetario Internacional.
No lo estoy diciendo yo aquí hoy. Ahora, y entonces, ¿y el incentivo para la exportación? ¿Y el incentivo del tipo de cambio? Entonces no funciona. ¿Por qué si tenemos ya 5 o 6 años con el tipo de cambio más devaluado del mundo, en esos 5 o 6 años esos carajos no pueden haber traído 5.000 millones de dólares de los 180.000 que tienen allá afuera y haber montado 3 plantas más, 3 fábricas más, 4 granjas más, haber traído activos, capital para producir y exportar y aprovechar así el incentivo del tipo de cambio? ¿Y qué me cuentan de las rebajas de impuestos? Impuestos aduanales, impuestos sobre la renta, que no se paga, que aparte de que es uno de los más bajos en alícuota en América Latina y en el mundo, de paso no lo pagan porque aquí son expertos en evasión y en elusión fiscal, y eso lo sabemos. ¿Qué otro incentivo? Bueno, aquí la legislación ambiental no se cumple, existe, pero nadie la respeta. Entonces los costos por contaminación, etcétera, son ínfimos. Los costos laborales, sí, tenemos la mejor ley orgánica del trabajo del mundo, pero no la cumplen, se la saltan a la tolera. Incluso la inamovilidad laboral, que todavía existe, pero de papel, sabemos todos en la práctica que ha dejado de operar. Pues votan a quien quiera cuando les dé la gana. Entonces, todos esos incentivos, aparte de las compras del Estado, que es el principal incentivo de todos, las compras del Estado. El Estado te firma un contrato y te dice, te compro toda la producción, y te la compro además con sobreprecio, es decir, subsidio y financio tu ineficiencia productiva, que eres poco competitivo, que eres un burgués, que como burgués eres una cagada también como empresario. Porque yo siempre lo he dicho, la tragedia de Venezuela, que es un país capitalista, desde la lógica capitalista, es que nuestros capitalistas son una cagada. Porque como capitalistas no invierten, no desarrollan fuerzas productivas. Es que además, es decir, la burguesía no tiene derecho a ser revolucionaria, pues es una contradicción absoluta y total, es un contrasentido, un anatema, algo que lo que da es hasta ganas de salir corriendo, semejante frase. Pero la burguesía sí puede ser nacionalista. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a la burguesía alemana, la burguesía británica, la burguesía japonesa, la burguesía china, la burguesía norteamericana, por lo menos son patriotas, son nacionalistas. Entonces aquí tenemos una burguesía que, aparte de que es una cagada como empresarios, porque no sirven, que no son competitivos, que no producen ni nada, ni invierten, de paso son apátridas. Y esa es la tragedia de Venezuela. Ahora, con eso es que nosotros vamos a contar para desarrollar la fuerza productiva. Entonces, ¿cuál es el problema de la cadena de distribución? Que la propiedad de la mercancía pasa de un eslabón de la cadena al otro. De la fábrica se lo vende al mayorista o al distribuidor. El distribuidor se lo vende al mayorista. El mayorista se lo vende al minorista. El minorista se lo vende al bachaquero 1. El bachaquero 1 se lo vende al bachaquero 2. Y los 3 o 4 eslabones adicionales al final de la cadena que se han sumado por bachaqueo aquí en Venezuela. Entonces, mientras eso sea así, van a hacer lo que les dé la gana con su mercancía. ¿Cuál es el planteamiento de esta propuesta? Que la mercancía, que la propiedad de la mercancía, desde que se produce o desde que se importa, no se transmita a ningún eslabón de la cadena de distribución, sino que solamente se transporte, es decir, se pague el flete, pero la mercancía no es tuya. Si ese camión que tú llevas lleno de mercancía no es tuya, por lo tanto no te puede dar por irte de madrugada y sacarlo por Colombia por una trocha o enfrente de los guardias nacionales, como sea. Sino que a juro tienes que llevar el camión a su destino, porque si no, automáticamente eres un ladrón. ¿Me explico? O sea, te estás robando una mercancía que no te pertenece, no es tuya, tú no pagaste por ella. Por otro lado, cuando tú transfieres la propiedad de la mercancía ya no vale lo que es, sino que de paso le sumas la ganancia financiera del que la está comprando, es decir, del inversionista. El mayorista, cuando compra la mercancía en la puerta de fábrica, no es un transportista mayorista, cabero, es un inversionista financiero. Una acción como agarrar un dinero y meterlo en una mesa de dinero, en una cuenta bancaria, como comprar oro para especular con el oro. Si ya la mercancía es un factor de especulación, porque tú aspiras a obtener una tasa de rentabilidad. ¿Me explico? Una tasa de rentabilidad. Entonces, si no eliminamos esa lógica, y todo eso está detrás del consumo por demanda, nosotros tenemos que ir a un sistema de consumo programado, de planificación programada del consumo. Lo que las compañeras acá y muchos otros compañeros que me antecedieron han planteado. Entonces, el mecanismo CLAP es un mecanismo interesante, pero el mecanismo CLAP es un mecanismo clientelar. Yo vivo en La Rosa, que es un sector de clase media baja, allá en Guatire.
Nosotros ahí somos 6.000 familias. Nunca nos ha llegado un plan. ¿Por qué? Porque bueno, no lo voy a nombrar con nombre y apellido, pero nos metimos en un peo con la alcaldesa y se arrechó con nosotros. Entonces nos pasó factura. Eso es manejar el programa social con criterio clientelar. Es la misma vaina de la Cuarta República, que le repartían cabilla, bloque, eso fue muy famoso. Bueno, ahora en la Revolución Bolivariana es aire acondicionado, nevera cuando se podía, los productos Haier, ahora es la bolsa de comida también. Mientras sigamos con esa lógica clientelar, no vamos a resolver el problema. Entonces, el sistema de distribución, lo primero que hay que hacer es, sí, hacer mecanismos como el CLAP, incluso mucho más perfeccionado. En el artículo que escribí en 15 y último, los invito a leerlo, están todos los detalles de eso, técnicos y todo, operativos, de control, ¿no? Pero lo que le tienes que quitar de encima es el clientelismo, porque si no le quitas de encima la estructura clientelar, la lógica clientelar, politiquera balurda, que es lo que hace que factores de poder dentro del PSUV y dentro del otro y el otro se vuelvan reyesuelos en este país. Mientras no hagamos eso, vamos a seguir exactamente con el mismo problema. Cualquier intento que hagamos de construir poder popular no va a pasar de el nivel en que el poder popular no es más que el payaso del circo. No sé si me queda todavía algún tiempo remanente. ¿Sí? Ok. Un minuto. Perfecto. Entonces, ¿y cómo se hace? Yo le tengo urticaria a ese término del censo, ¿no? Porque entonces todo se quiere resolver con un censo que a la final no termina ni para en nada, lo que hace es que la gente ya se decepciona de tanto censo, ¿no? Pero efectivamente la planificación central, la planificación incluso desde los territorios, no tiene que ser central, es desde el territorio, lo que tiene que hacer es eso, pues, o sea, identificar las necesidades de consumo, registrar las familias, normar cuál es la cantidad de consumo de cada familia y luego ponerse de acuerdo con los productores y esa mercancía comprarla de antemano. Es decir, el consumidor paga su producto de una vez. Incluso el sistema capitalista tiene esto ya. Sistemas como Herbalife, Jambal, etcétera, son sistemas que funcionan con esa lógica. Es el consumo por pedido, la venta anticipada, la venta programada. O sea, aquí tampoco estamos inventando el agua tibia o reinventando el agua tibia. Si esa lógica sustituye al consumo por demanda, por lo menos en los rubros esenciales, en esos 50 rubros famosos, que ni son 50 ni se sabe dónde están, yo creo que entonces sí podríamos comenzar a ver cuáles son esos 50 rubros y comenzarían a llegar. Y yo he planteado al final, y con esto cierro, que para garantizar que existe el abastecimiento suficiente y que entonces a la Polar no le dé por arrechera de que no puede seguir haciendo la guerra económica, no le dé por agarrar y decir, bueno, ahora no produzco nada y cierro la fábrica, o ahora todo lo que produzco me lo llevo antes de vendérselo al mayorista, me lo saco de una vez de contrabando en gandolas propias para Colombia. Bueno, que el Estado decrete el monopsonio estatal de los 50 rubros estratégicos. Es decir, el único que puede comprar esos productos, es decir, al único al que le puede Polar vender esos productos, definidos claramente, esos 50 productos, es al Estado. El Estado se vuelve el monopolio de compra, es decir, el monopsonio. ¿Ok? Y en esa medida, el Estado, que ahora tiene toda la producción, ahora tiene que ver cómo hace para hacerla llegar a los CLA, a la familia, a los hogares, etc. Y si la mercancía no llega y la gente empieza a pasar hambre, ya no va a tener la excusa de echarle el muerto a Polar. Con eso cierro. Muchísimas gracias y buenas tardes.